cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas en la empresa apoyados en la tecnología. La tecnología, digamos que este proyecto les permitió, no sé, volver a su casa entre el 27 y el 7, volver a su casa en un horario normal Y dormir. y dormir. ¿Qué le recomendás a alguien que está en un rol gerencial ahora que tiene que encarar esa resistencia? Entonces, yo partiría identificando, compartiendo con el equipo y destacando los aspectos positivos respecto a este cambio que vamos a abordar, ¿no? ¿Crees que el cargo de gerente de tecnología debería seguir siendo para gente con background en tecnología o debería ser con gente con más habilidades y background de administración? A ver, Bienvenidos al quinto capítulo de Osadía y Tecnología, un podcast en donde aterrizamos conceptos de tecnología para gente como vos que está en roles de toma de decisión gerencial relacionada a tecnología y a otros factores relacionados. Hoy tenemos de invitado a mi querido amigo Carlos Gaona. Es un paraguayo destacado que hizo y sigue haciendo carrera en el sector de TI. Trabajó en IBM en Chile, en Oracle en Colombia. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto de tenerte en mi casa. Bienvenido a Osadía y Tecnología. hola Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, che. Qué bueno. Bueno, conté un poco de tu background, pero quería pedirte que hagas el esfuerzo de hablarnos un poco más de vos para que nos cuentes quién sos, para que tenga más autoridad todo lo que vayamos a hablar en este capítulo. Bueno, no sé si autoridad yo tendría, ¿verdad? Pero bueno, te voy a contar un poco. Eh, yo soy de formación licenciado en administración, siempre muy enfocado hacia lo que es la gestión empresarial. Después hice un máster en administración de empresas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar con el lado, digamos que relacionado a la tecnología. Yo venía, digamos que antes de irme al exterior, estuve trabajando mucho tiempo en el consumo masivo, en retail. Y después, terminando un posgrado en el exterior, tengo un acercamiento con IBM y ahí se empieza a dar mi contacto con la tecnología, ¿no? Sí, pero siempre de una visión más de negocio. O sea, mis conversaciones con los clientes nunca fueron conversaciones duras de tecnología, sino que más de negocio. Ver cómo atender mejor al cliente, cómo reducir costos, cómo agilizar procesos. Y en eso estuve trabajando en Chile, estuve en Colombia, viendo también el mercado de Ecuador y Venezuela. Y hace 3 años más o menos estoy de regreso acá en Paraguay y ahora estoy como gerente general de una empresa de soluciones tecnológicas nuevamente. Bueno, te especializaste mucho en transformación digital al interior de las empresas. ¿Puedes hablarnos un poco desde tu óptica qué es y qué no es transformación digital? Bueno, esa es la palabra transformación digital. Quiere sonar como algo gigante, ¿no? Sí. Pero yo lo veo como algo mucho más simple. Em, Básicamente es cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas en la empresa apoyados en la tecnología. Y eso de repente puede sonar como algo gigante, pero en realidad es mucho más sencillo, desde poner una respuesta automática, ¿verdad? Desde ordenar tus datos. eh, Eso ya forma parte de una transformación, ¿verdad? Lo que no es transformación digital, para mí es si antes vos tenías en un papel y ahora lo tenés en digital, pero sin realmente cambiar la manera en la que vos estás haciendo las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con cambiar la manera de hacer las cosas? Hace poco estuve en una empresa que todavía firmaba cheques. Entonces había un administrativo que escribía los cheques y recorría 3 oficinas distintas en Asunción para que los directores firmen los cheques. Cuando que hoy todos los bancos te entregan la posibilidad de hacerlo La autorización. correcto. Entonces, eh, eso es cambiar la manera de hacer las cosas. Bueno, es probable que haya gente que no sepa qué son las autorizaciones. ¿Qué son las autorizaciones? Son procesos de banco como para que
los firmantes, los Sí, o apoderados sea, puedan hacerlo remotamente de su hoy aplicación ese mismo móvil, administrativo ¿correcto? puede subir, ese mismo administrativo puede subir la operación a la aplicación del banco y Ujú. cada director puede autorizar o rechazar, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso en la organización? Y bueno, esta persona, en vez de estar 1 hora y media recorriendo Asunción para la firma de estas personas, lo hace en línea y esa 1 hora y media lo puede dedicar a ser más productiva y hacer otro tipo de tarea. O en todo caso, retirarse más temprano de la oficina. Algunos bancos hasta tienen tecnología que equipara esos procesos de autorización con firma digital, no repudiable, de tal forma que los firmantes no desconozcan esas autorizaciones, ¿correcto? Y ahí tocaste otro punto, de vuelta, lo que hablamos de transformación digital. Transformación digital para mí es ya que empieza a usar facturación electrónica, que pasa a ser firma electrónica. Eh, con eso uno ya empieza la transformación digital, no precisamente un proyecto ambicioso, un RP, o sea, que vayas adoptando la tecnología para mejorar pequeños procesos que vos tengas en la empresa. Genial. ¿Tenés algún parámetro, algún patrón como para tener una escala de madurez, una escala de nivel de transformación digital al interior de las empresas? A ver, como una escala per se, no, ¿verdad? Hay varios, digamos que, eh, hay varias metodologías para definir, pero yo trato de ser mucho más sencillo y práctico, ¿no? Básicamente entender de mis 10 actividades principales, cuántas realmente estoy haciendo de manera manual y en cuántas me puedo apoyar en la tecnología. Pero no apoyarme en la tecnología por apoyarme nomás, sino que apoyarme en la tecnología para hacerlo más rápido, para responder mejor a mis clientes, para tomar decisiones basadas en datos, no en instinto. Para mí, por ahí va básicamente para que vos digas cuál es el grado de madurez. ¿Cuáles son los sectores del comercio y de la industria en Paraguay que más impacto van a sufrir, para bien o para mal, por la transformación digital en la que estamos en carrera todos? Mira, siempre el mayor impacto uno debería percibirlo en los procesos, en las gestiones que tienen que ver con la atención a los clientes, ¿no? Hoy vemos, si vemos la industria financiera, los bancos son, digamos que, de manera más tradicional los que están en el mayor grado de innovación respecto a la transformación y la adopción de tecnologías para sus procesos, ¿no? Hoy tenés bancos que te están haciendo el onboarding digital totalmente sin que vos tengas presencia en el banco. Lo que ya hablamos anteriormente lo que hablamos anteriormente acerca de las aprobaciones, las gestiones. Bueno, nuestro país, que es un país, digamos que con un alto grado de dependencia del sector agrario, hay muchísimas tecnologías que hoy se están utilizando. Hace poco conversé con una empresa que toma imágenes satelitales de distintas fuentes y a través de estas imágenes empieza a hacer analítica avanzada para entender temas de producción, de salud de los cultivos. En la salud, yo creo que en Paraguay hay muchísimo eh, que se puede avanzar en términos de mejor información y principalmente en términos de atención al, eh, a los clientes, al usuario, y ni qué hablar de gobierno, ¿no? El gobierno yo creo que tiene una deuda importante en lo que es la adopción de tecnología, justamente para mejorar esa atención a los ciudadanos y a los paraguayos, ¿no? O sea, eh, yo que tuve la suerte de vivir en distintos países, pude percibir cómo otros gobiernos tienen una madurez digital mucho más avanzada que la nuestra. Entonces vos puedes generar, no sé, te doy un ejemplo, en otros países vos puedes generar eh, documentos apostillados directamente en línea. Eh, Hoy en día para hacer un documento apostillado acá, te deseo buena suerte. Pero tenemos ya marco jurídico para hacer también esto aquí. Entiendo que sí, no tengo ese detalle. Yo sé que hay una dirección del Ministerio de Industria y Comercio que está trabajando fuertemente en los temas de servicios de confianza,
en los documentos de transmisión electrónica, los DT, documentos de transmisión electrónicamente, o sea, se está trabajando, pero ahí viene justamente un tema súper importante que asociado a la transformación digital, que es la adopción y la resistencia al cambio, que es un tema muy común en las empresas. O sea, la gente tiende a rechazar el cambio y no ve ese cambio como algo positivo, ¿no? La gente piensa que va a ser reemplazada por la tecnología. Sin embargo, lo que uno tiene que entender es que la tecnología lo que te va a permitir es hacer un mejor trabajo, ser más eficiente, incluso tener menos trabajo. Recuerdo creo que hace un par de años cuando estaba en Chile, estábamos trabajando con un banco. Imagínate, este banco es un banco internacional, un banco europeo, que como banco en Chile eran 32 empresas y tenían que hacer la consolidación financiera de las 32 empresas presentando reportes al mercado, digamos que al Banco Central Europeo, a la Superintendencia de Chile, al ente regulador de Estados Unidos, y tenían una visión interna propia, digamos que. Y era un equipo que cuando llegaba el cierre y digamos que el fin de mes se pasaban largas horas trabajando y muchos días, ¿no? O sea, a través de un proyecto que trabajamos con ellos, hicimos una reducción del tiempo de cierre y consolidación financiera, que al final lo que le terminó dando a esa gente es mayor calidad de vida. O sea, esta era gente que sabía que del 27 al 7 no existía y si tenía, no sé, cualquier actividad familiar, chao. Entonces, la tecnología, digamos que este proyecto les permitió tener una mejor calidad y, no sé, volver a su casa entre el 27 y el 7, volver a su casa en un horario normal. Y dormir. Entonces, se está trabajando, hay gente que está trabajando, pero tenemos que adoptar. Básicamente, ese es el desafío y que es un tema que yo siempre recomiendo cuando converso con amigos que están, no sé, están implementando un RP, están implementando un CRM, es que realmente trabajen el modelo de comunicación con sus empresas, Con las personas. Con las personas, la gestión del cambio, porque yo ya me encontré con cosas, o sea, me acuerdo en un proyecto que una usuaria no quería usar mouse y nos saboteaba el proyecto porque no quería, ella estaba acostumbrada solamente a usar su teclado y ahora con el nuevo RP iba a tener que usar mouse. Entonces era una persona que nos saboteó el proyecto. Entonces, para mí es muy importante siempre esa comunicación, la gestión del cambio y tener a las personas, porque al final los proyectos las hacen las personas. O sea, yo puedo venir con todo un equipo de consultores, un batallón científico de la NASA, pero si la empresa no pone lo suyo con su gente, con sus colaboradores, no vamos a sacar nada adelante. Un proyecto siempre lo hacemos entre dos. Y al final terminó cooperando esta persona reacia con la crisis del mouse. Terminó cooperando. O sea, ya, bueno. En el contexto de transformación digital, ¿qué le recomendás a alguien que está en un rol gerencial ahora que tiene que encarar esa resistencia al cambio de los humanos ante los cambios inminentes que debemos ir haciendo? A ver, ahí vamos a un tema mucho más de personas y de liderazgo y no tanto de tecnología, ¿no? En mi experiencia, ¿verdad? Yo, no es que sea el dueño de la verdad absoluta o que exista una fórmula única, pero siempre la comunicación, ¿no? Lo ideal es que nosotros estemos adoptando o estemos realizando esta transformación porque identificamos un problema, ¿no? Identificamos que nuestros tiempos de respuesta a los clientes es muy lento, porque identificamos que estamos fallando en la gestión de los pedidos, porque estamos encontrando que nuestro cierre contable o nuestra información no es relevante. O sea, lo primero es que si estás abordando un cambio, una transformación, hayas identificado un problema. Entonces, yo partiría trabajando sobre
identificando, compartiendo con el equipo o con esta persona el problema y destacando los aspectos positivos respecto a este cambio que vamos a abordar, ¿no? Ejemplos, salir más temprano a la oficina, eh, tener más tiempo para hacer algunas tareas de mejor valor, brindarle más tiempo, no sé, te puede pasar que esta persona esté con un objetivo de carrera o empezar a tomar otros roles en la empresa y que esto le va a permitir tener más tiempo para empezar a, a tomar otras responsabilidades. No hay una forma, no, digamos que una fórmula exacta no hay, pero en mi experiencia lo que siempre me ha funcionado es eh, compartir el problema con el equipo y destacar el valor de hacia dónde estamos yendo y qué gana el equipo con este cambio que estamos realizando. Porque si no gana nada, obviamente es muy difícil hacer que la gente cambie. Algo tiene que recibir, si no es muy natural que tenga ese rechazo. Ok, se parte de adoptar y reconocer el problema para encarar las soluciones y la transformación digital, los cambios, lo que tenga que ser, con más convicción después. Es que fíjate la diferencia entre una persona y las empresas, ¿no? Nosotros compramos por impulso. Sí, Te fuiste al shopping, viste algo en tu teléfono, nosotros trabajamos o sea, compramos o consumimos por impulso. Lo ideal, una empresa organizada o sana, no hace inversiones por moda, no hace inversiones por impulso. Algunas sí, bueno, pero algunos sí. no es lo natural, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un retorno detrás de esa inversión. Por eso siempre decimos que la solución no puede ser más cara que el problema. Entonces, siempre hay que identificar cuál es el problema y en base a eso buscar una solución que sea costo efectiva. Bueno, supongamos que caes en una empresa, empezás a trabajar, tenés que encarar una transformación digital. ¿Por dónde empezaría? ¿Cuál va a ser el paso, la inversión de más impacto y menor costo para empezar? Acá hay un término en inglés que se dice low hanging fruits, ¿no? Que son esas frutas que están Sí, más cerca, ¿no? Que con la que mano la arrancar con tomas, la mano, que hay que sin punta de arrancar pie. con la mano, que necesitas la escalera o recuerdo cuando yo era chico que tenía un vecino que tenía un árbol de mango y teníamos una rama larga con un alambre y estábamos ahí peleando, ¿no? Sí. O sea, entonces, para mí lo fundamental es buscar esos quick wins o esas ganancias rápidas, ¿no? Ujú. Donde con el menor esfuerzo puedas lograr el mayor impacto. Y de repente son cosas sencillas, o sea, no es necesario convertirse en Google. O sea, cuando habla de transformación digital, no es necesario que tu empresa se convierta en Google para ser una empresa que se esté transformando. Vos tenés, como te había mencionado, tenés temas súper sencillos: automatizar respuestas, utilizar herramientas colaborativas, ordenar tu información. De repente es súper importante empezar a dejar, digamos, esa información que está repartida en papeles por allá y empezar a tener una única, empezar a digitalizar la información y tener una única fuente de datos o datos compartidos. Entonces, lo que yo haría es identificar nuestras ganancias tempranas, eh, los cambios más sencillos y de mayor impacto. Por ejemplo, si estamos hablando no sé, nos demoramos con los tiempos de respuesta de los clientes, pongamos respuesta automática. Pongamos, cuando un cliente nos escribe, y hemos identificado que siempre los clientes hacen estas mismas preguntas, pongamos una respuesta automática ya facilitando las 5, 6, 7 preguntas, ¿no? Hoy en día WhatsApp Business te entrega un montón de facilidades. Anteriormente, o sea, pensar en herramientas de tecnología eran grandes costos, eran grandes proyectos de varios meses. Hoy en día la tecnología es mucho más accesible. Existen
costos mucho más accesibles. Incluso existen un montón de herramientas que son gratuitas, ¿no? Digamos que tienen cierta funcionalidad o cierta capacidad que son gratuitas. Entonces, eh, hoy es muy sencillo adoptar y ver qué cambio realizar. ¿Cómo recomendás que deben ser evaluadas las inversiones en tecnología y en transformación digital? A ver, un poquito lo que habíamos conversado. Tiene que ver, eh, mira, como te dije, una empresa no debería comprar por impulso, por moda, ¿no? Y las inversiones pueden estar dadas por distintos, digamos que distintas situaciones y dependiendo del segmento y de la industria, ¿no? Hay industrias que hoy te llevan a que vos seas más competitivo en ciertos ámbitos, ¿no? Y hay otras industrias donde, digamos que el enfoque o la diferenciación está por otro lado, ¿no? Eh, pero a su vez todo va en que la inversión tiene que dar un retorno. O sea, tiene que hacer que tu proceso sea más eficiente, tiene que hacer que vos reduzcas o sea, vos puedes tener, o que tengas, por decirte, eh, recuerdo, conversamos una vez con un banco, ¿no? Estamos hablando con un banco que no tenía una herramienta de gestión de recursos humanos. Ujú. O sea, tenía una herramienta muy básica. Entonces empezamos a hacer un análisis y vimos que su tiempo de reposición de un recurso en, eh, en una sucursal era muy largo. Entonces, el no contar con un recurso ya productivo en una sucursal generaba un impacto en el negocio, en la atención. Entonces, con ellos trabajamos en una herramienta de gestión de recursos humanos que facilitaba la captación de recursos, facilitaba la evaluación, facilitaba el onboarding y lo que terminaba haciendo es reducía ese tiempo entre que se me fue un recurso y yo ya tenía otro recurso productivo en esa sucursal. Entonces, vos tenés eh, reducción de tiempo en los procesos, tenés reducción de costos, tenés aumento en la productividad, podés también tener como mejor atención a clientes. ¿Qué más podrías tener que se me ocurre? Eh, bueno, eh, mejor toma de decisiones. Entonces, hay distintas variables dependiendo de qué uno esté buscando, que puede ser una métrica para evaluar el retorno de esa inversión o el retorno a ese proyecto de transformación. Hablaste de un tema clave, retorno sobre inversión. Últimamente veo que hay empresas que están poniendo en puestos de CTO, que es el CTO, Chief Technical Officer, que sería un gerente de tecnología, y están poniendo como gerente de tecnología a personas que tienen un historial laboral, un background más relacionado a administración que a tecnología. ¿Vos crees que el cargo de gerente de tecnología de una empresa debería seguir siendo para gente con background en tecnología o debería ser con gente con más habilidades y background de administración? A ver, ni, ni. Ok. No, al final tiene que caer en las características de la persona. Se puede dar que esa persona tenga más conocimientos técnicos o se puede dar que esa persona tenga eh, más, más conocimiento de negocio. Depende caso a caso, Ujú. ¿no? Caso a caso. Eh, Te doy un ejemplo. Muchas veces digamos que una empresa muchas veces puede necesitar un gerente general con un perfil más comercial. Una empresa que esté buscando expansión o crecimiento. O de repente lo que necesita es orden. Y en ese caso quizás necesita un gerente general no con un perfil muy comercial, sino que con un perfil un poco más administrativo, financiero y coordene. Entonces, lo mismo pasa para un cargo de CTO. Hay que entender dónde está parada esa empresa hoy y a dónde quiere ir.
y en base a eso quizás definir, bueno, necesito un perfil mucho más técnico o necesito una persona con un enfoque más de negocio. ¿Cómo recomendás que las acciones de transformación digital puedan tener una métrica y seguimiento a largo plazo? De aquí a 5 o 10 años, ¿cómo sé si están surtiendo los efectos esperados las decisiones que estamos tomando en el presente? No te enojes, pues yo creo que 5 o 10 años ya es mucho, ¿no? Genial. Muy buena respuesta. Anteriormente sí, anteriormente vos, digamos que hablabas de proyectos o hablabas de horizontes cada vez más largos, Ujú. ¿no? Estamos hoy esos horizontes son cada vez más cortos, los proyectos son cada vez más cortos, las tecnologías disruptivas son cada vez, aparecen de manera más frecuente. Yo creo que, no estoy muy seguro, pero el año pasado Anthropic con Cloud creo que era muy incipiente aún, Sí. y hoy está cambiando muchísimo. Entonces, yo pondría un horizonte un poco más corto, Ujú. ¿no? Métricas más cortas, estar analizando, sí, tener un horizonte quizás a mediano plazo y a corto plazo, pero pensar en el largo plazo en términos de tecnología es un poco más complejo. Sí hay recomendaciones, eh, eh, digamos que más clara en el sentido de que quizás no pensar tanto en temas de infraestructura, quizás cada vez tener, cada vez tener tecnologías más livianas, no adentrarse en proyectos de largo plazo, pero pensar en un horizonte de 5 de años para temas, para evaluar si mi transformación está yendo por buen camino, es muy largo, ¿no? Genial. Hoy tenés proyectos hoy a los 3 meses deberías ya estar viendo resultados en los proyectos que estés realizando. Genial. Buenísima respuesta. Hablaste de Anthropic y de Cloud, que originariamente fue una herramienta de programación con IA. Hoy expandió un poco sus frentes de trabajo. Estamos de acuerdo que hay que saber lo que es Cloud ahora, si no está en el horno. Sí, ¿Usas eh, Cloud? yo uso cloud. Sí, 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 o sea, ¿Preferís Cloud por sobre otras yo opciones de IA? usaba bastante ChatGPT. Ujú. ChatGPT me pareció una herramienta buena. Eh, pero hace un tiempo empecé a explorar con cloud y creo que es superior. Ahora, estaba teniendo esta discusión con un amigo hace poco y me decía, no sé si pago el plan mensual o pago el plan anual. Y él me decía, su argumento era el siguiente, ¿verdad? Yo no sé si pagar el plan anual porque de repente dentro de 2 meses llega una herramienta mucho más potente. ¿Y qué hago con mi plan anual de cloud? Y eso pasa, ¿no? Sí, Hoy estamos usando cloud, veamos qué estaremos usando dentro de 2 meses. Y es así, ¿no? Van saliendo nuevos releases, eh, pero hoy, al menos en lo que yo uso y están usando muchos colegas, es cloud. genial. Siempre con el cuidado, o sea, a ver, y ahí quizás considerar, o sea, cloud no es que sea un piloto automático, no es que reemplaza, sino que es un facilitador, ¿no? Ahí hay que, no porque yo use cloud me convierto en un abogado, O un programador, o en un programador. O sea, siempre uno tiene que tener el criterio eh, al utilizar la herramienta. O a los sea, principios. correcto, es lo mismo que me digan, no, le ponga mis síntomas a Cloud y Cloud es mi doctor. No, o sea, Cloud le potencia, le podría potenciar al doctor, le potencia al abogado y en mi caso me potencia a mí en mi gestión, pero nunca termina reemplazando el criterio humano. De las ideas relacionadas a transformación digital que escuchamos en los medios de comunicación, que leemos, ¿cuál crees que es la idea más engañosa, la que tiene más humo alrededor? A ver, de lo que más se está hablando hoy en día es inteligencia artificial, ¿no? Sí, Y ahí hay que tener, eh, digamos que hay que hacerle un doble clic a cada artículo o cada comentario
que uno se encuentra, ¿no? Eh, para mí siempre, digamos que lo principal es que la tecnología no te va a cambiar. Hablando de vuelta en términos de transformación digital, ¿no? Si vos no haces, digamos, una introspección y entendés cuál realmente es tu problema, cuáles son los cambios, empoderas a tus equipos, trabajas en esa gestión del cambio. O sea, el pensar que la tecnología te va a hacer cambio, o sea, te va a hacer un cambio automático, para mí es digamos que el mayor, creo que tu pregunta era cuál es el mayor humo, Humo. el mayor humo, ¿sí? O sea, hay mucha gente promocionando servicios, promocionando fórmulas mágicas, pero al final todo termina en ir a lo básico, ¿no? En realmente hay un término muy que seguramente vos lo conoces, que es trash in, trash out. Ujú. O sea, si yo tengo un... Materia prima mala, basura, sale basura. Correcto, o Punto. sea, si yo soy desordenado con papel y después voy a ser desordenado, pero de manera digital. Entonces, primero tener un orden como empresa, entender mi problemática, mis procesos, qué es lo que debo mejorar, y con ese orden pasarme a adoptar la tecnología. Carlos Gaona, Charlie, ¿qué le recomendás al dueño de pyme, de pequeña o mediana empresa, que puede implementar en Paraguay rápido y con costos de inversión razonables? Lo primero que yo te diría es que invierta en sí mismo. ¿Verdad? Brutal. Nosotros somos como una generación intermedia, ¿no? Eh, llegamos a ver lo analógico, ¿verdad? Llegamos a ver lo analógico y convivimos con lo digital, ¿no? Y tenemos una generación ya que viene full digital. Entonces, eh, creo que tenemos todavía ciertos hábitos, la gran mayoría, tenemos ciertos hábitos todavía analógicos, Sí. ¿no? Que nos cuestan desaprender. Entonces, mi recomendación sería que, no sé, ese gerente general, gerente comercial o ese dueño de una pequeña o mediana empresa empiece a invertir en sí mismo, en ayornarse a, a qué existe hoy, ¿no? Quizá dejar esa una horita de Netflix y quizás meterse en YouTube y entender, en YouTube existe una cantidad de tutoriales, ¿no? Hay que saber a quién, obviamente, escuchar, ¿verdad? Pero existe una cantidad de información que le puede empezar a abrir un poco la mente respecto a las distintas herramientas que pueda adoptar. O sea, no puedo decirte, mira, mi recomendación es usar cloud, mi recomendación es esta. Porque pueden haber distintas realidades, o sea, una realidad muy diversa en las empresas. Pero lo que sí no va a fallar es que esa persona empiece a invertir en sí mismo, en dejar una horita de su tiempo en investigar, en aprender, en leer. Y de esa manera va a abrir un poco su mente y entender qué herramienta o qué puede tomar. Hay muchas, o sea, eh, vos habías empezado cuando nos conocimos hace 15, 16 años, desarrollabas páginas web. Sí. Hoy yo puedo desarrollar una página web escribiendo, o sea, a nivel de texto. Yo me enteré de esto hace un año y medio. Y de repente en mi rato libre como que hago páginas web para mí nomás. Pero, por ejemplo, eso, quizá un empresario está buscando, necesita una página web, ¿no? Y por desconocimiento incurre en un gasto donde si él le dedicaba tiempo suyo, podía tener una página web. Como ejemplo, Sí. página web. Y así podemos hablar de la automatización de WhatsApp que hablamos, puede empezar a usar un CRM para ordenar sus clientes, puede
empezar a entender cómo funciona el modelo que es algo que a mí hasta ahora me cuesta, ¿no? Que el modelo de pauta en redes sociales. Para mí la recomendación a esa persona es que invierta en lectura, en conocimiento y a través de eso seguramente va a identificar eh, herramientas o caminos que tomar para su empresa. Ya. Tal vez nos esté viendo ahora alguien que no sepa lo que es CRM, que no sepa lo que es Uf, ERP. ¿Puedes definirnos brevemente qué bien, es un CRM y qué es un ERP? un CRM por sus siglas, creo que era Customer Customer Relationship Management. Relationship Management o Manager, no me acuerdo, siempre en la R Whatever. me confundo. Pero básicamente es una plataforma que te consolida o te disponibiliza la información de tus clientes, los datos de tus clientes, qué están comprando, cómo van tus oportunidades comerciales, ayuda un poco a la gestión. De repente, no sé, digamos que vamos a hablar de una distribuidora. Una distribuidora que vende productos de limpieza Ujú. a- al canal tradicional, o sea, a la despensa, al mini market, en los distintos barrios. Entonces, en un CRM podría tener el listado de todos sus clientes, ¿no? Y los productos que compran. Esto que te permite entender lo que habíamos hablado, tomar decisiones en base a datos, ¿no? Entender, bueno, qué me compra tal cliente, poder visualizar, poder analizar, te puede generar informes Ok. y empezar a trabajar sobre, como hay un dicho, el dato mata el relato, ¿no? Entonces, empezar a tomar mejores decisiones. Quizás me doy cuenta que, no sé, a lo largo del año estoy visualizando cómo la venta de esponja está bajando. Quizás, bueno, ya no dejo de comprar esponja y me voy a, no sé, otro producto. Genial. ¿Y el ERP? Y el ERP, un equivalente al CRM, pero para la gestión empresarial. O sea, ahí yo De todas las áreas tengo mi funcionales. sistema contable. O sea, yo puedo partir desde solamente la parte financiero-contable, ¿no? Para ordenar mi parte financiera, como también ya puedo incluir módulos de compras, donde gestiono mi orden de compra con el flujo de aprobación y básicamente tengo toda la información relevante de la operación de mi empresa en una plataforma. O sea, dejo de tener información repartida en facturas que están en cajones, en mesa, pagos. Empiezo a tener todo ordenado en un sistema que obviamente tiene las ventajas de generar alertas, alarmas, recordatorios y que al final termina siendo una herramienta que te facilita mucho la gestión y hoy hay muchas opciones mismo. A ver, existen las marcas internacionales como también eh, hay muchas empresas locales. Si alguien está viendo y quiere contactarte, Carlos, para seguir hablando de transformación digital, de soluciones de transformación digital que deberían incorporar pequeñas empresas o empresas de mayor envergadura también, ¿cómo deberían hacer para contactarte y qué tipo de servicios podés proveerle desde la empresa en donde estás ahora? Yo creo que el mejor, digamos que para temas eh, digamos que empresariales y negocios, la plataforma por excelencia es LinkedIn, eh, usted Gaona Silvera o ahí Acaba si de aparecer. se pone en algún lado. Y hoy yo estoy al frente de una compañía que trabaja un ámbito de soluciones que van desde lo que le llamamos, sin entrar en temas muy técnicos, pero desde la nube híbrida, donde podemos entregar desde plataforma y todo lo que, infraestructura y todo lo que crece ahí para arriba, llegando hasta la nube, analítica, modernización de aplicaciones, eh, eh, IA generativa y también herramientas colaborativas como, puedo decir marcas. Claro. Nada, somos el principal partner de Jira, Confluence, Trello, o sea, la empresa se llama Atlassian. Ujú. Eh, También tenemos otras herramientas como Monday.com y estamos a punto de comentar también una herramienta agéntica de IA.
pero Genial. todavía no la puedo soltar. Genial. Espero que estés entonces en el próximo capítulo o en alguna situación parecida a esta como para comentarnos un poco más de ese producto. Me interesa. Poneme en tu CRM. Bueno, gracias Charlie. Para los que se incorporaron recientemente a este programa, se llama Osadía y Tecnología. Hablamos de conceptos de tecnología, de gerenciamiento, de emprendimiento para gente que está en cargos de toma de decisiones gerenciales. La idea es despejar un poco el humo que hay, conceptos un poco engañosos alrededor de tecnología y de transformación digital. Estamos, como todo emprendimiento, este podcast es un emprendimiento que nace en mi casa, así como los otros emprendimientos, casi todos. Podemos nombrar muchos que empezaron en garajes, en cocheras, y estamos acá en mi casa. Algún día voy a hacer un capítulo hablando de todo lo que no hay que hacer cuando se emprende un podcast, por eso lo hacemos en mi casa también, para que tenga el simbolismo de emprender desde la casa. Gracias, Charlie. Gustazo.